Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que una vez más vamos a tener la oportunidad, el privilegio y yo añado también la responsabilidad de poder compartir con ustedes un nuevo estudio relacionado, el último de esta serie, relacionado con el Espíritu Santo. Digo el último porque podríamos estar estudiando mucho más, pero hay otros temas que entran dentro del segundo mensaje que son importantes también que podamos nosotros compartir para que cuando finalicemos el desarrollo de este segundo mensaje entremos de lleno a desarrollar si alguno adora a la bestia y a su imagen, y usted tiene que entender bíblicamente hablando quién es la bestia y quién es la imagen para que no la adore. En ese tercer mensaje, dentro del Evangelio eterno, también estaremos desarrollando poco a poco, paso a paso, aquellos eventos importantes que usted y yo debemos entender, debemos conocer, debemos aceptar, precisamente para no adorar a la bestia y a su imagen. Mi saludo ya lo han recibido todos ustedes, pero reciban un cariñoso saludo unos hermanos que aprecio mucho. Es la hermana Isabel Becerra, el hermano Alfredo Ignacio con su esposa, la hermana Rosita, y también a unos hermanos que están siempre escuchándonos por la radio, pero que bueno, también por si a ellos les llega el saludo, a todos los hermanos que están escuchando los diferentes programas, también a través de la radio, y un cariñoso saludo extensivo a todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía televisiva. Nuestras vías de comunicación ya las tienen, nuestro teléfono ya lo sabe, 580087, nuestro correo electrónico efarga@yahoo.com.ar o bien visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Después del saludo de rigor y antes de entrar de lleno a desarrollar el tema de hoy, te invito, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana también que estás en nuestra sintonía, a que puedas participar a través de la oración, en esta oración que nos eleva hacia el trono de la gracia. Te invito para que puedas tener la oración junto conmigo. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más, en tu infinita misericordia, nos das sabiduría, nos das salud para poder presentar un nuevo tema que esperamos que bajo la influencia de tu Espíritu tú sigas haciendo tu obra con cuantos corazones sinceros estén buscándote, para que a través de estas verdades que presentamos, otros más sientan el deseo de conocerlas, de aceptarte, amarte, obedecerte, saliendo de tantas iglesias que están totalmente confundidas para formar parte de tu pueblo, de las almas fieles, de tu verdadero remanente que proclaman el mensaje final para este tiempo del fin. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, entrando ya en el desarrollo del tema para hoy, me gustaría, hermano y hermana, retroceder nuestra mente
al programa anterior y que volviéramos a recordar algunos versículos muy importantes que tuvimos la oportunidad de compartir en nuestro anterior tema. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 9 y 10, viviendo en el Espíritu, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos y en esa misma carta universal que nos llega a cada uno de nosotros, nos dice, mas vosotros, es decir, tú y yo, no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Por lo tanto, vemos cómo el apóstol Pablo, e inclusive el apóstol Pedro, e inclusive todo el Viejo Testamento, cuando hace referencia al Espíritu, está haciendo referencia al Espíritu del Hijo. Porque el Hijo es el que tiene el Espíritu del Padre. Es el Hijo quien tiene el Espíritu del Padre, y como el Padre no se puede comunicar con el pecador, es a través del Hijo, por medio de su Espíritu, que su Hijo se comunica con nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, si el Espíritu del Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No hay tres, amigo y amiga que me escuchas. No hay tres, solamente el Padre y el Hijo. Y el mismo Pablo, en su primera carta al hermano Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice también lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Elohim, el Padre y el Hijo, son dos, pero uno en sustancia, en propósito, en todo, uno. El que hablaba en el Viejo Testamento, haciéndose pasar, yo soy Yahweh tu Elohim, era el Hijo. Y Pablo no está diciendo nada que no tenga verdad bíblica. Hay un solo Elohim. Porque el Padre y el Hijo son dos, pero uno. Y un solo mediador entre el Padre y el pecador. ¿Quién? El Hijo hecho hombre. El Mesías. Por lo tanto, no hay tres. Son dos. Y el mediador es el mismo Hijo, hombre, porque Él vino con doble naturaleza, humana y divina. Esto es algo que estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema. Hoy vamos a desarrollar el tema que lleva como título El Hijo, el Espíritu de verdad. Muy importante, amigo y amiga que me escuchas, porque con el tema de hoy concluimos momentáneamente el desarrollo del Espíritu de verdad. El apóstol Juan, en su primera carta universal, en el capítulo 4, versículo 6, nos habla acerca de dos espíritus. El espíritu de Elohim y el espíritu del anticristo. El espíritu de Elohim, aquellos que creemos que el Hijo es el espíritu del Padre y por lo tanto el espíritu del Hijo es el que mora en nosotros, o bien aquellos que creen tres, creen en la Trinidad y por lo tanto creen en el espíritu del anticristo, porque en el cielo está el Padre, el Hijo, y antes de que Lucifer se revelara en el cielo, él era la tercera persona. Hoy, después de la rebelión de Lucifer, el que ocupa su lugar en el cielo es el ángel Gabriel, que comanda todos aquellos ángeles que fueron creados. Padre e Hijo. El tercero, el
sigue después del Hijo. Antes Lucifer, ahora Gabriel. Y eso está bíblicamente comprobado, amigo y amiga que me escuchas. El problema es que tu mente babilónica, católica, no te puede permitir entender y aceptar lo que todas las iglesias dicen, pero que es mentira. Y por lo tanto no pueden entender de que no haya una Trinidad, porque estás habituado a escuchar, a oír, a seguir escuchando, a seguir oyendo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¡viva la Trinidad! Pero no hay tres dioses. El Padre y el Hijo, uno solo son. El tercero, antes era Lucifer, ahora Gabriel. De ahí la importancia de poder discernir quién tiene el verdadero espíritu de Elohim y quién tiene el espíritu del anticristo. Y el apóstol Juan, en esa primera carta universal, en el capítulo versículo 6, leemos: nosotros, dice él, nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos sigue. Hoy igual, aquellos que no creemos en una enseñanza católica, apostólica, romana, babilónica, pagana de la Trinidad, somos de Elohim, porque entendemos que solamente está el Padre y el Hijo. El Hijo, a través de su Espíritu, se comunica con nosotros. El que conoce a Elohim, el que conoce que solamente hay dos, el Padre y el Hijo, nos oye. Pero el que no es de Elohim, aquel que dice que hay tres dioses en el cielo, aquellos que dicen que hay Trinidad, no nos oyen, no nos quieren escuchar. Pasa lo mismo que en la época de Juan. El que conoce a Elohim nos oye. ¿Cuántos oían al discípulo Juan? ¿Cuántos oían a Juan y le aceptaban sus enseñanzas? Una pequeña minoría. ¿Por qué? Porque no conocían realmente a Elohim. Y hoy pasa igual. El que no es de Elohim, el que sigue creyendo en la Trinidad, nunca va a escuchar o nunca va a aceptar el mensaje de verdad, porque sigue creyendo en que en el cielo hay tres dioses. Por eso cree en la Trinidad, una enseñanza totalmente católica, apostólica, romana, pagana y babilónica. Y la Iglesia Católica, con esas imposiciones doctrinales, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por ello, hay que proclamar paso a paso el triple mensaje angelical para desenmascarar lo que la Iglesia Católica ha pervertido de la verdad y lo que el falso profeta, el mundo protestante de hoy día, todas las iglesias, incluyendo el movimiento que fue levantado en 1844, conocido a nivel mundial como Movimiento Adventista del Séptimo Día, lamentablemente desde hace 70 años para acá, están creyendo y enseñando la Trinidad cuando sus propios pioneros, aquellos que recibieron la verdad directamente del cielo, no quisieron ni oír lo que era Trinidad, porque ellos entendían que eso era una enseñanza totalmente babilónica. Sigue diciendo el apóstol Juan en esa primera carta universal, en el capítulo 4, verso 6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay dos espíritus, el espíritu de Elohim, aquel que
en el Padre y en el Hijo, y a través del Hijo es el que tiene el Espíritu del Padre, a través del Hijo envía su Espíritu a nosotros, y el Espíritu del error, el Espíritu que viene por parte del Anticristo, que ahora dice que hay 3 dioses en el cielo, cuando bíblicamente solamente aparecen 2, el Padre y el Hijo. Veamos en ese mismo libro, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 13. Nos ha dado de su Espíritu. El mismo Hijo nos ha dado de su Espíritu. Leemos ahí, está haciendo referencia al Creador del universo, al Elohim. Y en el versículo 13 nos dice, esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado su poder. Nos ha dado de su aliento. Nos ha dado de su energía, de su soplo, de su sabiduría, poder andar en sus caminos. No dice que nos ha dado otro espíritu llamado Santo, tercera persona, no. Nos ha dado de su Espíritu. De ese Espíritu que, como vamos a ver hoy también, ya lo hemos visto varias veces en nuestros programas anteriores, vamos a ver quién era ese Espíritu que nos ha sido dado, ese mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Veamos 1 de Juan capítulo 5 versículo 6. El testimonio del Espíritu. 1 de Juan capítulo 5 versículo 6. Este es Yeshua el Mesías, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Qué claro está aquí en estos pasajes, amigo y amiga que me escuchas. Aquí no está hablando de ninguna tercera persona. Está hablando del mismo Yeshua, el Mesías, del mismo Hijo del Todopoderoso. Y el Espíritu de Él es el que da testimonio, porque el Espíritu de Él es la verdad. ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana que me escuchas? El testimonio de Él es la verdad. Y ahora yo te pregunto, para que tu mente la pongas de nuevo a trabajar. Una pregunta mediante la cual tu mente debe comenzar a escudriñar, a maquinar, a pensar, a discurrir. ¿Quién es ese Espíritu que da testimonio de la verdad? ¿Quién es ese Espíritu que da testimonio de la verdad? Parece ser que tenemos problemas con el técnico. ¿Quién es ese Espíritu que da testimonio de la verdad? Luego disculpen, amigos televidentes, pero uno tiene que ser consciente, porque no puedo estar hablando blanco y después que salga verde, porque tiene que estar todo en sintonía. La pregunta que le formulo es, ¿quién es ese Espíritu que da testimonio de la verdad? ¿Quién es ese Espíritu? Como hacemos habitualmente después de la pregunta,
viene una pequeña pausa para que usted siga maquinando, siga pensando, siga escudriñando quién es ese espíritu que da testimonio de la verdad. Una pequeña pausa y regresamos de nuevo con ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quién es ese espíritu que da testimonio de la verdad? La Escritura es elocuente. La Escritura, amigo y amiga que me escuchas, da respuesta a todas las inquietudes. La Escritura da respuesta a todo. Veamos quién es ese espíritu que da testimonio de la verdad. Para ver quién era ese espíritu que puede dar testimonio de la verdad, debemos ir a la fuente de la Escritura, y allí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, en Génesis, capítulo 1, versículo 2, leemos: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Los trinitarios, lógicamente, con toda su alegría, aquí está la tercera persona, el Espíritu Santo era el que se movía sobre la faz de las aguas. Que lo diga un pentecostal, que lo diga un católico, que lo diga un protestante, cualquiera tiene un pase, porque ellos no tienen la revelación de los escritos inspirados. Pero que lo diga un adventista del séptimo día, que tuvimos una profeta que nos tiene que aclarar eventos que las otras iglesias no entienden y no aceptan, es un tremendo error decir que este Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas era el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, la tercera persona de un Dios trino. Mienten. Y me duele que teniendo toda la luz se permitan que se sigan diciendo estas abominaciones, estas blasfemias que van en contra del Padre y del Hijo al colocar una tercera persona que no hay fundamento bíblico para poder decir de que hay tres dioses en el cielo, de que hay una Trinidad, porque ese es un misterio impuesto por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si nosotros volviéramos a nuestras raíces, volviéramos a ocupar el lugar de nuestros pioneros, usted echaría corriendo esa basura de su mente si realmente acepta de que hay una Trinidad. Usted la eliminaría, la borraría de su mente
y comenzaría a proclamar la verdad para este tiempo del fin, de que no son tres, sino son solamente dos, el Padre y el Hijo, solamente dos. Y como hemos leído aquí, Moisés, bajo inspiración divina, en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién era ese espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas? El mundo católico, el mundo babilónico, el mundo pentecostal podrá decir el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero un verdadero adventista del séptimo día no puede decir tal aberración. Un verdadero adventista del séptimo día no puede decir que ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas era la tercera persona de la Trinidad. No lo puede decir porque bíblicamente no fue así. Para eso nosotros, a través de una mujer, recibimos un mensaje directamente del cielo para contrarrestar las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana y del falso profeta que hoy están engañando al mundo entero. Y hoy, lamentablemente, la misma Iglesia Adventista del séptimo día, que fue levantada para restaurar la verdad, juntamente con las reformas que salen de ella, juntamente con la gran mayoría de ministerios independientes que surgen de ella, juntamente con la gran mayoría de grupos independientes que surgen de ella, siguen bebiendo del vino del furor, de la fornicación, de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hemos sido llamados a restaurar todo lo que la Iglesia Católica y el falso profeta, incluyendo la Iglesia Adventista, con todo lo que significa Adventista del séptimo día, han echado por tierra de la verdad y la han pisoteado, sin escrúpulo, la han pisoteado, al igual que la han pisoteado los católicos y el falso profeta. ¿Quién era ese espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas según Génesis capítulo 1, versículo 2? Veamos la respuesta que encontramos en el libro La Educación, página 130, o dependiendo de la versión, página 134, escrito por la mensajera que el Creador levantó para el movimiento adventista del séptimo día, para la iglesia que fue levantada, fue llamada a restaurar y a preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador. La misma mensajera, en ese libro, La Educación, página 130 o página 134, leemos: cuando viniere aquel Espíritu de verdad. Leamos con detenimiento: cuando viniere aquel Espíritu de verdad. Hay un espíritu que es de verdad y hay un espíritu que es del error. ¿Lo recuerdan? El espíritu de Elohim y el espíritu del anticristo. La mensajera dice: cuando viniere aquel espíritu de verdad, él va a la verdad, tan solo mediante la ayuda de aquel espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas.
Está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Recuerdan? El espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. La ayuda de aquel espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Ahora dice ella, ¿quién era ese espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas? Lo dice bien claro, amigo y amiga que me escuchas. De aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas. De aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La respuesta está ahí. ¿Quién era ese espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas? La propia mensajera, bajo inspiración divina, con la verdad que recibe directamente del cielo, dice que era aquella luz verdadera que alumbra a este mundo. Veamos de nuevo la cita, amigo y amiga que me escucha. Veámosla. Era aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas. De aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Quién era ese espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas? ¿La tercera persona de un Dios trino? No. ¿Quién era ese espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas? El mismo Hijo, aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas. ¿De quién está hablando? Del mismo Hijo del Altísimo, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Una evidencia más que la misma mensajera, nuestros pioneros, jamás creyeron en una enseñanza católica de tres dioses y convertidos en un Dios trino, en una Trinidad. Jamás. Por lo tanto, aquellos que no creemos en la Trinidad, somos ante los ojos del Creador los verdaderos adventistas del séptimo día, y aquellos que creen ahora que hay tres dioses, que creen en la Trinidad, son los que la misma mensajera proclama como adventistas nominales, adventistas de nombre, no de hecho, no de corazón, no de creencias, porque los pilares que dieron origen a nuestro movimiento, nadie los puede quitar. Porque esa es la fe que fue dada directamente del cielo a nuestros pioneros. Nadie puede mover un pilar de nuestra fe, porque entonces dejas de ser adventista del séptimo día para convertirte en un protestante cualquiera, porque sigues creyendo ahora lo que los demás protestantes creen, porque están formando la imagen de la bestia. Y todas las iglesias van por el mismo camino a imponer y apoyar el nuevo orden mundial. La última dictadura impuesta por la Iglesia Católica Apostólica Romana, respaldada por las demás religiones, por las demás iglesias y respaldada, por supuesto, también por el mundo político, con el único objetivo de perseguir a todos aquellos que no creen en la Trinidad, y por no creer en la Trinidad están guardando el verdadero día de reposo, el verdadero sábado, porque los trinitarios van a claudicar ante la bestia, van a apoyar la ley dominical y van a recibir la marca de la bestia, como si también está profetizado por su propia mensajera. Rendirán pleitesía al papado y obligarán a que los miembros adoren a la bestia y a su imagen. ¿Cómo? Guardando el primer día de la semana. Y hacia ahí van.
hacia ahí van. Porque ese es el propósito del nuevo orden mundial. Los enemigos del hombre serán los de tu propia casa. ¿Quiénes son nuestros peores enemigos? ¿Quiénes son mis peores enemigos? Francamente te lo pregunto, amigo y amiga que me escuchas. Yo tengo conocidos católicos que escuchaban nuestros programas de radio en Argentina, que están viendo hoy los programas de televisión y me hablan, me paran, me preguntan. Hay pentecostales que también. Pero ¿quiénes son mis peores enemigos? ¿Quiénes son los peores enemigos del mensaje? Los adventistas del séptimo día. Por tu propia casa vendrá la persecución. Los adventistas del séptimo día trinitarios serán los peores a la hora de perseguir a aquellos que no hemos creído en la Trinidad y que seguimos guardando al Padre, al Hijo, juntamente con su santo sábado y también con las fiestas solemnes de Yahweh, que el cuerno pequeño pensaría en cambiar juntamente con la ley. El espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas era el mismo Hijo. Aquel mismo Hijo que cuando vino aquí a la tierra también anduvo sobre la faz de las aguas. También anduvo sobre el mar de Galilea. ¿Lo recuerdas? Es el Hijo. El Espíritu es el Hijo, amigo y amiga que me escuchas. Quítate la idea en tu mente de que hay tres dioses. No lo vas a encontrar en la Escritura. No lo vas a encontrar. Vas a encontrar en el infinito amor y misericordia del Creador, en el Viejo Testamento, Yahweh, el ángel de Yahweh, el Espíritu de Yahweh, derramaré de mi Espíritu. ¿Quién está hablando? El Hijo dice, derramaré de mi Espíritu. En el Nuevo Testamento igual. Es el Hijo quien tiene el Espíritu del Padre y es el Hijo que habla con el hombre. Y cuando el Hijo asciende al cielo, su Espíritu, su poder, su aliento, su energía, su soplo, lo envía como mediador entre el Padre y nosotros, lo envía, ¿para qué? Para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. El testimonio de Elohim es su Hijo. Veamos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10, podemos leer: el que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. El testimonio de Elohim es su Hijo. El Espíritu de Elohim está representado con su Hijo. Porque es todo a través de Él. No hay una tercera persona como Dios, no. No hay una Trinidad. De Génesis hasta Apocalipsis aparecen dos, el Padre y el Hijo. Hagamos al hombre. Padre e Hijo hablan entre sí, hagamos al hombre. Cuando el hombre peca, el Hijo se presenta ante el Padre: Padre, yo tomaré el lugar del pecador. Padre e Hijo. Juan lo revela claramente en esta primera carta universal, en el capítulo 5, versículo 10, tal como usted lo puede ver en su monitor.
el que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el Espíritu de Elohim en sí mismo. Porque el testimonio es el Espíritu. El Hijo tiene el Espíritu del Padre y el Hijo da testimonio del Padre. El mismo Juan, cuando estuvo aquí en la tierra, daba testimonio de la palabra y testimonio del Hijo, porque tenía el Espíritu del Hijo viviendo en su vida. Y por eso fue perseguido. Por eso fue desterrado en la isla rocosa de Patmos. Por eso. ¿Por qué? Porque tenía el verdadero testimonio, tenía el verdadero Espíritu del Padre a través del Hijo morando en su vida, y su vida era un reflejo del carácter del Salvador. Su vida era un reflejo de aquel que había estado aquí en la tierra y que había muerto por sus pecados. Su vida era un reflejo porque había entendido: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando uno le ama y guarda todos sus mandamientos por amor a Él y a través del Salvador, llegamos a la conclusión, después de seguir estudiando y orando la Sagrada Escritura, de que solamente está el Padre y el Hijo. El tercero es un invento de Satanás para ocupar ahora en la tierra lo que no pudo ocupar en el cielo. Porque Satanás se rebeló en el cielo porque quería ser semejante al Altísimo. Quería sentarse junto a Él en su trono. Como no lo pudo conseguir en el cielo, fue echado porque se rebeló, fue echado, y ahora aquí en la tierra ha plantado su trono diciendo que Él también es Dios. Y es la tercera persona porque era el lugar que Él ocupaba en el cielo. Padre, Hijo y Lucifer. Ahora, lamentablemente, todas las iglesias creen en el Padre, en el Hijo y en esa tercera persona que no tiene nombre, pero que representa que es Satanás, ocupando el tercer lugar que Él no se le permitió ocupar cuando estaba en el cielo. Seguimos pues con esa misma diapositiva. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Elohim, no ha creído en el Espíritu que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Sigamos viendo el siguiente versículo, 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Su Hijo nos da vida eterna. El Hijo es el que nos da vida eterna. El Hijo es el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre, el Hijo, nos da vida eterna por medio de su Espíritu que quiere estar morando contigo y conmigo para estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu, a través de su aliento, a través de su soplo, a través de su poder, a través de su testimonio. Y leemos en 1 de Juan capítulo 5 versos 11 y 12 lo siguiente. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. La vida eterna está en el Hijo, porque de tal manera amó Elohim al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Y el mundo católico y el mundo pentecostal, protestante en general, cree. Oigo predicaciones de pentecostales, de pastores, solamente hay que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no disciernen a quién se le dijo cree y cuándo se le dijo cree. Porque cuando Salvador dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, se lo está diciendo a un judío, se lo está diciendo a un israelita, se lo están diciendo a aquellas personas que guardaban la ley, que guardaban el sábado, que guardaban las fiestas, que tenían una correcta alimentación, y lo único que le hacía falta a ellos creer y aceptar para tener vida eterna era creer en el Hijo. Porque ellos guardaban la ley, guardaban las fiestas, entendían y vivían una alimentación, entendían el santuario. Lo único que les faltaba a ellos es aceptar al Mesías como su Salvador. Hoy creer significa lo mismo, ser obedientes a sus mandamientos, a su sábado, a la no Trinidad, a las fiestas solemnes, a una correcta alimentación para que mi cuerpo sea morada del verdadero Espíritu de Elohim, para que el Hijo haga morada en mí, porque dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye su voz, si alguno oye mi voz, dijo el Salvador, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Él está llamando a la puerta de tu corazón por medio de su Espíritu para que tú le abras la puerta de tu corazón y Él entre a formar parte en tu vida por medio de su Espíritu para que Él dirija tu vida, para que te haga una nueva criatura, para que puedas nacer de nuevo, para que puedas abandonar la carga del pecado y seas ahora una nueva criatura, que ante los ojos del Creador del universo te pueda considerar como un hijo o una hija que has abandonado el mundo, has abandonado la carne, has abandonado el pecado, y ahora a través de los méritos del Salvador, a través de su perfecta justicia, a través de Él, por medio de Él y a través de su Espíritu morando en tu corazón, has dejado de pecar y eres una nueva criatura, eres un hijo e hija de Elohim, como dice también el mismo apóstol Juan en esa misma epístola universal. Versículo 11. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo. ¿Cómo vas a tener tú al Hijo si el Hijo está en el cielo? ¿Cómo vas a tener al Hijo si el Hijo está en el lugar santísimo del santuario celestial? ¿Cómo lo vamos a tener? A través de su Espíritu. No de un espíritu de una tercera persona, de un Dios trino, no. El Padre y el Hijo. El que tiene al Hijo, el que tiene al Espíritu del Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim, el que no tiene el Espíritu de verdad, el que no tiene el Espíritu que viene del Hijo, porque el Padre a través del Hijo lo envía, no tiene vida. El problema es que muchas veces leemos, oímos, pero no nos ponemos a razonar. No escudriñamos la Sagrada Escritura. Y ahí es el gran error, amigo y amiga que me escuchas. Padre e Hijo. Este es el testimonio que Elohim nos ha dado vida eterna.
Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, el que tiene el Espíritu del Hijo, tiene la vida. No está hablando de un tercer Dios trinitario, Padre e Hijo. El que tiene al Hijo, al que tiene el Espíritu del Hijo morando en su vida, tiene vida. El que no tiene al Hijo de Elohim, el que no tiene el Espíritu de Elohim, el que no tiene el carácter de Elohim, el que no vive la vida del Hijo de Elohim, no tiene la vida. Veamos para ir concluyendo Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene el Espíritu del Hijo tiene la vida. ¿Verdad? ¿Qué dijo el Salvador en esas hermosas palabras bien grandes que he colocado para que no tengamos ninguna dificultad para observar? ¿Cuáles son esas palabras que el apóstol Juan escribió en el Evangelio y que los editores, a la hora de dividir todo aquello, le pusieron capítulos y versículos? Encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿El tercer Dios trinitario? No. ¿Cuántos caminos hay que van al Padre? ¿Cuántas verdades nos llevan al Padre? ¿Cuántas vidas nos llevan al Padre? Una. ¿Quién? El Salvador. Él es el único mediador entre el Padre y nosotros. Él es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, a través de su Espíritu, que envió desde el lugar santísimo, lo envió a cada uno de nosotros. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, porque Él es el que está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial. Él es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro mediador, Padre e Hijo. No hay un tercer Dios, no hay Trinidad, no hay un Espíritu Santo como tercera persona, porque el Espíritu es el mismo Hijo. Porque el mismo Hijo es el que tiene el Espíritu del Padre y viene como un canal, Padre, Hijo, y el Hijo lo envía al pecador para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Hoy hemos compartido contigo, amigo y amiga que me escuchas, el tema que hemos denominado el Hijo, el Espíritu de verdad. El Hijo, el verdadero Consolador. El Hijo, el único camino que me puede llevar al Padre. Es a través del Hijo el único camino que me puede llevar a la vida eterna. El único mediador entre el Padre y nosotros es el Hijo, el mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Hijo es el Espíritu de verdad. Permita al cielo, amigo y amiga que me escuchas, que estos temas tan importantes que hemos estado compartiendo contigo, paso a paso, lentamente, compartiendo un versículo, comparándolo con otro, hayan servido para levantar tu inquietud, para que a partir de ahora, no digo que aceptes lo que yo estoy proclamándote, que a partir de ahora tú le pidas con humildad, con un corazón contrito, pidiéndole sabiduría a tu Padre Celestial, en los momentos solemnes de la oración, que le puedas pedir sabiduría para poder entender la verdad. Que derrame su Espíritu para que te pueda redarguir del error que puedas estar cometiendo. Que puedas tener deseos de escudriñar las Sagradas Escrituras. Que sientas
además el deseo de doblar tus rodillas como nunca antes lo hayas hecho, para poder descubrir las verdades que encontramos en la Sagrada Escritura. Puedas quedar libre de toda la influencia católica y babilónica que se han introducido en todas las iglesias, incluyendo lamentablemente el movimiento adventista del último día, en términos, para que tú puedas entender la verdad, puedas comprender quién es el único camino que puede llevarnos al Padre. ¿Quién es ese camino? ¿Quién es esa verdad? ¿Quién es esa vida que a través de su Espíritu nos tiene que llevar a la vida eterna? Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos has permitido poder usar este medio de comunicación presentando un nuevo aspecto de estas verdades que tú tienes en tu palabra, unas verdades que el representante de Satanás, juntamente con todos sus agentes que tiene en la tierra, han pervertido de la verdad, han pisoteado tu verdad, y tu pueblo tiene la obligación, la responsabilidad de restaurar toda tu verdad para presentar al mundo el último mensaje de amor y de misericordia. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos alienta, nos instas, nos das sabiduría, nos das poder para presentar estas verdades ante un mundo incrédulo, ante un mundo que no quiere escuchar tu verdad. Nuestra misión es solamente proclamar tu palabra. La obra de conversión la dejamos en tus manos para que a través de tu Hijo, por medio de tu Espíritu que tú envías a través de Él, haga la obra conforme a su voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya el tiempo se nos echó. Terminó nuestro tiempo. Hasta nuestro próximo programa. Recuerda, amigo y amiga, recuerda nuestras vías de comunicación. Muy importante que tú puedas agendártelas para que en un momento de dificultad, en un momento de inquietud, en un momento de duda, en un momento en que alguien pueda preguntarte algo y no sepas qué atender o qué responder, puedas comunicarte con nosotros si sientes el deseo de hacerlo, para que de una forma humilde y con la Biblia abriéndola, con un escrito está, podamos también ayudarte para que puedas salir de tanto engaño que hay en todas las iglesias a nivel mundial. Hasta nuestro próximo programa. Que el Padre y el Hijo te protejan es mi deseo y oración. Hasta entonces. Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.